El objetivo de este vídeo es explicar los fundamentos básicos para la solución de problemas de conducción transitoria en geometrías sencillas mediante la aplicación del método de los sistemas de capacidad, estableciendo asimismo un criterio cuantitativo que permita conocer de antemano la validez y aplicabilidad del método. En primer lugar, se introduce el problema de la conducción transitoria y sus posibles causas. Seguidamente, se definen y presentan los sistemas de capacidad como un método para resolver este problema. A partir del planteamiento de un problema sencillo, se deducen las ecuaciones que permitirán calcular la evolución de la temperatura y el calor transferido en función del tiempo, deduciéndose también un criterio para establecer la validez de este método. Finalmente, se resuelve un ejemplo práctico de aplicación, terminando con un breve resumen del tema. En muchas ocasiones, el calor transferido mediante conducción por un sólido fluido estático varía con el tiempo, lo que conlleva que su distribución de temperaturas varíe también con el tiempo. Las causas típicas de este comportamiento transitorio son que las condiciones de contorno cambien con el tiempo y o haya cambios en el interior del sólido que conlleven que el calor generado por el mismo cambie con el tiempo. En problemas de conducción transitoria, solo para algunos casos sencillos hay una solución analítica. De todos los casos posibles, este vídeo se centra en los sistemas de capacidad debido a su sencillez y mínimos requerimientos de cálculo. Si bien, tal como se verá, este método no siempre es válido. En la actualidad, la resolución de problemas de conducción transitoria de una cierta complejidad se realiza mediante la aplicación de métodos numéricos de diferencias finitas. A continuación se presentan los sistemas de capacidad. Los sistemas de capacidad se pueden definir como sistemas en los que la temperatura no depende de las coordenadas espaciales. Esto conlleva que la temperatura sea uniforme en todo el sistema y solo dependa del tiempo. Con objeto de deducir las ecuaciones que permitirán calcular la evolución de la temperatura y el calor transferido en función del tiempo, se plantea un problema sencillo de conducción transitoria. Sea un trozo de metal caliente que en un momento determinado se sumerge en un líquido más frío. Se supone que la densidad ρ, calor específico C y conductividad térmica K del sólido se mantienen aproximadamente constantes y que se conocen el área A y volumen V de dicho sólido, así como su temperatura T sub I en el instante inmediatamente anterior a ser sumergido. Tras sumergirse el sólido en un líquido con un coeficiente de convección H y una temperatura T infinito constante que es inferior a T sub I, la temperatura del sólido empieza a variar con el tiempo debido al cambio que se ha producido en las condiciones de contorno. En sistemas de capacidad en los que por definición el gradiente de temperaturas es nulo, la ley de Fourier no es aplicable, ya que para que existiera una transferencia de calor por conducción, la conductividad térmica debería ser infinita, dando lugar a una indeterminación en el producto K por gradiente de T. En estos sistemas el problema se resuelve realizando un balance de energía, tomando el sólido como volumen de control. Obviamente no hay ninguna energía que entre al sólido ni que se genere dentro del sólido, de modo que la energía que sale por unidad de tiempo con signo menos será igual a la energía almacenada por unidad de tiempo. La energía saliente por unidad de tiempo coincide con el calor transferido por convección del sólido al fluido, que puede obtenerse a partir de la ley del enfriamiento de Newton. La energía almacenada por unidad de tiempo se obtiene a partir del producto ρVc por diferencial de temperatura con respecto al tiempo. Para resolver esta ecuación se hace un cambio de variable sustituyendo la temperatura T por la diferencia de temperatura θ, que se define como T menos T infinito. Puesto que diferencial de θ coincide con diferencial de T, se obtiene la siguiente expresión. Al separar variables e integrar entre 0 y t, se puede obtener el tiempo t que le costará al sólido pasar de una diferencia de temperaturas T sub I a θ, donde θ sub I es la diferencia de temperaturas entre T sub I, que es la temperatura del sólido cuando T es igual a 0, y T infinito, que tomará un valor constante. Despejando θ en la expresión anterior, se obtiene una ecuación que permite calcular la diferencia de temperatura entre el sólido y el fluido para cualquier instante t, por lo que sumando T infinito a esta ecuación se podrá calcular la temperatura del sólido para cualquier instante t. Como se puede observar, la diferencia de temperatura entre el sólido y el fluido decae exponencialmente,
de modo que cuando t tienda a infinito, θ tenderá a 0. Este comportamiento se aprecia claramente al representar θ frente a t, y también al representar el cociente θ partido por θ sub i frente a t. En este último caso, el cociente pasará de 1 a 0. Cuando el sólido haya alcanzado el 63% de la temperatura que finalmente tendrá en estado estacionario y por tanto el cociente tome un valor aproximado de 0.37, el tiempo transcurrido coincidirá con la denominada constante térmica de tiempo tau sub t. Para entender mejor este comportamiento se puede establecer fácilmente una analogía entre la caída de temperatura que se produce en el sólido y el proceso de descarga de un condensador a través de una resistencia eléctrica. Sabemos que en el circuito eléctrico de la figura la diferencia de tensión entre los extremos del condensador V de t es igual a la diferencia de tensión inicial V sub i por la exponencial de menos t partido por la constante de tiempo del circuito tau, que se define como el producto de la resistencia eléctrica R por la capacidad del condensador C. Análogamente se puede plantear el circuito térmico de la figura, en el que la diferencia de temperatura en el sólido, θ de t, es igual a la diferencia de temperatura inicial θ sub i por la exponencial de menos t partido por la constante térmica de tiempo tau sub t, que se define como el producto de la resistencia térmica a la convección R sub t por la capacidad térmica del sólido C sub t, donde R sub t es la inversa del producto HA y C sub t el producto ρVC. Lógicamente, si aumentasen R sub t o C sub t, aumentaría la constante de tiempo y el transitorio se haría más largo, y lo mismo sucedería a la inversa. El cociente t partido por tau sub t puede expresarse en función de dos números adimensionales. Haciendo las transformaciones matemáticas correspondientes, se observa que este cociente es igual al producto del número de Biot por el número de Fourier. El número de Biot representa el cociente entre la resistencia térmica a la conducción y la resistencia térmica a la convección, y se calcula como el producto h por L sub c partido por k, siendo L sub c una longitud característica que dependerá de la geometría del sólido. Por su parte, el número de Fourier supone una adimensionalización del tiempo, y se calcula como el producto alfa t dividido entre L sub c al cuadrado, donde alfa es la difusividad térmica del sólido. De este modo, la diferencia de temperatura en el sólido, θ de t, es igual a θ sub i por la exponencial del producto con signo negativo del número de Biot por el número de Fourier. Para calcular el calor transferido del sólido al fluido, Q de t, entre el instante inicial y el tiempo t, se parte nuevamente del balance de energía al volumen de control formado por el sólido. La energía saliente es precisamente el calor transferido que queremos calcular, que coincidirá con el decremento de energía almacenada en el sólido. Dicho decremento se puede calcular como el producto ρVC por la diferencia entre θ sub i y θ. Considerando ahora la ecuación exponencial anterior que relaciona θ con θ sub i, se obtiene la siguiente ecuación para Q de t. Al representar Q de t frente a t, se observa que el calor transferido aumenta exponencialmente hasta alcanzar un valor asintótico cuando t tiende a infinito, que coincide con el producto ρVC θ sub i. Aunque las ecuaciones presentadas hasta ahora se han obtenido suponiendo un enfriamiento del sólido por convección, también podrían aplicarse al calentamiento del sólido por convección. Conviene destacar, no obstante, que además de la convección hacia o desde un fluido contiguo, puede haber otros mecanismos de transferencia de calor que produzcan unas condiciones térmicas transitorias en el sólido, como por ejemplo flujo de calor superficial, generación de calor, radiación, etc. En ese caso, las expresiones deducidas anteriormente no son válidas, debiendo obtenerse nuevas expresiones a partir del correspondiente balance de energía aplicado al sólido, donde habría que calcular los distintos términos en función de los mecanismos de transferencia de calor que realmente se produzcan.